Bienvenidos a esa videoclase en el contexto de la unidad temática de la derivada y sus aplicaciones. Concretamente, veremos la definición formal de la derivada. Partimos para ello de la interpretación geométrica, misma que fue dada en una anterior videoclase. Pues bien, uno de los problemas históricos que dieron origen al cálculo infinitesimal es muy antiguo. Data del gran científico griego Arquímedes, y es el llamado problema de las tangentes, el cual se describe a continuación. Dada una curva cuya ecuación referida al plano cartesiano viene dada por la expresión y igual a f de x. Entonces es la curva en color negro. Entonces tenemos una serie de puntos, un punto P y una sucesión de puntos Q en diferentes posiciones sobre la curva. Asimismo, por cada pareja de puntos P y Q, tenemos una recta secante representada con la letra S. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí el punto Q, Q1, Q2, Q3, Q4 y así sucesivamente acercándose cada vez más al punto P. Bien, en el punto P tenemos una recta en color rojo que representa a la recta tangente a la curva en el punto P. Bien, la descripción de los símbolos en esta figura es como sigue. Sea un punto fijo P de la curva y un punto móvil Q de la curva y próximo a P, por los cuales pasa una recta secante. Cuando el punto Q se mueve sobre la curva hacia el punto P, adoptando posiciones sucesivas Q1, Q2, Q3 hasta Qdn, entonces la posición límite, si es que existe, de la secante se denomina la recta tangente a la curva en el punto P, tal y como lo vemos. Entonces aquí de lo que se trata de ver es cuál es la posición límite de las rectas secantes cuando el punto Q se aproxima indefinidamente al punto P. Ahora, si las coordenadas de los puntos P y Q son respectivamente para el punto P x f de x, que está el punto P, abscisa x, ordenada f de x, y el punto Q, abscisa x más h, ordenada f de x más h. Entonces, en esa figura se muestra precisamente la construcción de un triángulo rectángulo con los siguientes lados. Un lado S que representa una secante que va del punto P al punto Q. Tenemos el lado H, que es la base del triángulo rectángulo, ¿sí? Y que a su vez representa la distancia que existe entre el punto P y el punto R en relación de sus correspondientes abscisas. Asimismo, tenemos un segmento vertical con respecto a la base H, dada por la expresión f de x más h, que es la ordenada del punto Q, menos f de x, que es la ordenada del punto P. Bueno, entonces se muestra asimismo un ángulo beta. Es el ángulo formado por la hipotenusa, que es la secante S, y la base del triángulo rectángulo. Asimismo se muestra el ángulo que forma la recta tangente con respecto a una paralela, ¿sí?, al eje de las X, y es el ángulo alfa. Entonces es importante distinguir que tenemos un ángulo alfa referido a la recta tangente y ya un ángulo beta referido precisamente
al ángulo que forman los lados S y H, ¿sí? Con respecto al vértice que es el punto P. Bueno, ¿cómo se calcula la pendiente de la recta secante PQ? La cual la vamos a representar por el símbolo o la notación simbólica M de secante del segmento PQ, que viene dado por la siguiente expresión. M de secante PQ es igual a la tangente del ángulo alfa y es igual a f de x más h menos f de x sobre h. Bueno, de esta manera, considerando que el punto Q se aproxima indefinidamente al punto P, se tiene en notación de límites la siguiente expresión. La pendiente de la recta tangente es igual al límite cuando el punto Q tiende al punto P de la pendiente de la secante PQ, y este límite es igual a f' de x, que es la notación de la derivada de la función f, y que es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, nótese que esa diferencia de valores representa el cateto opuesto del triángulo rectángulo, ¿sí? Bueno, cabe decir que esa expresión es la posición límite del punto Q cuando llega al punto P. Entonces, el punto P es la posición límite del punto Q. Y por lo que respecta a las rectas secantes PQ, su forma límite es a su vez la recta tangente en el punto P o en un punto P, cualquiera de la gráfica de una función. Por lo anterior, ¿sí? Tenemos la siguiente definición o interpretación geométrica de la derivada, que es geométricamente la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en cualquiera de sus puntos. Es de esta manera que llegamos a lo que se conoce como la definición formal de la derivada de una función, que es una expresión de límite, donde m de t, pendiente de la recta tangente, es igual a tangente del ángulo alfa, y es igual a f' de x, y es igual a límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x entre h. Entonces, nótese que esa expresión simple, sencilla en su forma, es una herramienta poderosísima del cálculo diferencial. Y en video siguiente veremos cómo a partir de esa definición formal se va a determinar la derivada de algunas funciones que son básicas. Entonces, por el momento es todo.